Pero regresándole al tema de aquí con nosotros como los cristianos, ¿cómo nosotros podríamos como resolver los argumentos cuando no tenemos esa autoridad como persona de que podamos nosotros conversar con esta persona y preguntarle qué está bien y qué está mal? Cuando no tienes una institución viviente que te dice, sí. Hoy en día, yo creo con mucha paciencia y con mucha oración. Okay. Yo creo que hay cosas... Y quizás me crucifiquen por decir eso. No, dale, este es tu espacio. Pero yo creo que hay cosas que la Biblia no nos deja resueltos. Uh-huh. Sí. No hay cosas que la Biblia no nos deja resueltos y cada uno hace su mejor para estudiar y tratar de resolver el tema en su propia mente. Y otros cristianos también van a hacer lo mismo fielmente, sinceramente, en oración. Y vamos a salir a conclusiones diferentes. Y lo que hay que hacer es dialogar con paciencia, tratar de entendernos uno al otro. Y quizás yo no lo convenza a él no me convenzca a mí. Pero por lo menos puedo entender de dónde viene. Uh-huh. Yo no soy católico romano, por ejemplo. Pero yo he escuchado a gente como Trent Horn, que escribió Why We're Catholic. Ahí está, recomendado el libro. No por mí, por Roger, yo no lo he leído todavía. No, yo recomiendo mucho las obras de Trent Horn. Okay. Y puedo ver por lo menos, puedo ver por qué a él le hace sentido que en la iglesia necesites una institución, una oficina descendida desde Pedro mismo. Uh-huh. Y todo ese tipo de cosas. Y hasta te sacan argumentos muy fascinantes de la Biblia. Uh-huh. Dicen, no, pues Pedro es la roca. Y si ve, esta es una referencia a un capítulo en Isaías 22, donde habla del primer ministro de Israel, Eliakim. Y dice que Eliakim le iba a dar las llaves. Que él tenía el poder, he had the power to bind and loose. Uh-huh. Para atar y desatar. Para atar y desatar, y que él estaba sobre todo Israel. Entonces ellos dicen, no, pues hay este paralelo entre estos dos pasajes, y como este era el primer ministro debajo de David. Exacto. Y entonces dice, entonces Pedro es el primer ministro debajo de Jesús. Y Jesús sí conquistó a Roma y puso su primer ministro ahí. Yeah. Y yo puedo ver, no estoy de acuerdo contigo, pero puedo ver las ventajas de esta oficina y puedo ver cómo llegas a esa conclusión. Puedo ver, y estamos en desacuerdo, pero por lo menos puedo entender de dónde vienes. Sí, porque hasta cierto punto también se puede hacer ese contraste con la iglesia primitiva, y cuando Pablo estaba sembrando iglesias, que ellos sí tenían una persona a quien le podían preguntar directamente, y para ellos él era la autoridad. Después de Jesucristo, Pablo era la autoridad misma que le decían, hey, está bien hacer esto otro. Uh-huh. Y de ahí se desatan muchas cosas como problemas de la iglesia, cómo resolverlos y cosas uh-huh. como esta. Pero creo yo que una de las cosas más importantes para resolver argumentos de este tipo tiene que ser mucho la humildad. De que como cristianos debemos de tener en mente que, para empezar, no lo sabemos todo. De que podemos estar equivocados en algún punto de nuestra vida. Pueden haber personas que saben más que nosotros. O simplemente podemos no considerar ciertas cosas que al estar platicando con otras personas ya se nos abren los ojos. Y es en ese momento donde aplica mucho eso de la humildad y decir, ¿sabes qué? Tienes un punto muy válido, probablemente yo estaba mal y a lo mejor tú tienes una mejor percepción de lo que es el cristianismo. Exacto. Pero pues también en otro lado tienes a los ortodoxos, y ellos también creen en la sucesión apostólica. Para ellos no tienes una iglesia legítima si no tienes sucesión apostólica, si no puedes. Uh-huh. ¿Y quién impuso manos sobre tu obispo? ¿Y quién puso hasta los apóstoles? Sí. Y ellos tendrían un sistema similar como los católicos romanos, pero nomás que ellos en teoría no tienen un papa. Uh-huh. Para ellos es una hermandad entre todos los obispos, y si algo se decide, que todos tienen que
que va a cambiar las creencias de los cristianos ortodoxos, todos los obispos necesitan reunirse y estar en acuerdo. Okay. Ajá. Y pues, ¿dónde estamos nosotros como protestantes, como evangélicos? Podemos decir, no, ¿sabes qué? Puedo ver de dónde vienes. Puedo ver las ventajas de tal sistema eclesiástico como una institución, as an institution. Pero lo que vimos en el tiempo de la Reforma y quizás hasta hoy en día es que le han agregado cosas al evangelio. Sí. Le han agregado y han puesto cargas innecesarias. Han dogmatizado ciertas cosas que deberían estar libres a la conciencia. Sí, es que... sí. Ay, perdón. La diferencia, pues, entre un protestante y un católico o ortodoxo sería tú como protestante entras a una misa católica romana y dices, ¿y qué es todo esto? y todo esto extra. Y un católico romano entra a un servicio protestante o evangélico y dice, ¿y dónde está todo? Where is everything? Y es que hasta creo yo que eso de la interpretación de la Biblia o de la palabra que sea bajo tu religión, la interpretación propia es una espada de doble filo, porque como tú estabas diciendo, cuando entras a una iglesia pentecostal y es de que, ok, hay cosas que no necesariamente nos dice la Biblia que tengamos que hacer, sino que alguien en algún momento de la historia dijo, hey, se va a hacer las cosas así, y probablemente no son cosas que necesitamos hacer. Sí, no sé si quieres tocar este punto, pero algo que yo he descubierto en asistir servicios litúrgicos, por ejemplo, en la anglicana o en una ocasión que visité una iglesia ortodoxa, es que a veces decimos, no, pues ellos tienen ciertas liturgias y es mucho rito vacío y todo eso. Y quién sabe quién escribió esos ritos hace siglos. Pero yo también crecido evangélico, crecido pentecostal. El otro lado de la moneda. Sí, pero también tenemos un orden de servicio. Empezamos el servicio con una oración, luego damos las alabanzas. Y después las ofrendas, la predicación, el llamado. Y son cosas que no están en la Biblia. No, pues es que no, en el canon bíblico por lo menos no tenemos un orden de servicio. Así. Y hay similitud en ello. Por ejemplo, tú y yo nos crecimos en una iglesia donde no se hace comunión cada servicio. No se hace la Santa Cena cada servicio. Pero casi cada servicio después de la predicación, ¿qué pasa? Se hace el llamado. Se hace el llamado al altar y la gente pasa al altar. Y en una iglesia más litúrgica, por ejemplo, siempre se pasa al altar para recibir la Santa Cena. Ok. Entonces puede ser como similar a... por ejemplo, una iglesia más litúrgica, sea protestante en el sentido que sea luterana o anglicana o quizás hasta metodista, iglesias litúrgicas así, junto con la católica y ortodoxa, van a recitar el credo. Creo en un solo Dios Padre, Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en su Hijo Jesucristo, nacido de la Virgen María. Todo eso. Se recita el credo cada servicio. Y a veces nosotros como evangélicos lo miramos, pero casi es robótico, es un ritual vacío, no está tu corazón ahí. Pero pues, ¿qué hacemos nosotros también? Cantamos cantos de Bethel, de Hillsong, y que se repiten. y el coro se repite. Y hasta hay canciones, hay una canción reciente, no sé si hay traducción en español, pero es I believe in God the Father, I believe in Jesus Christ, I believe in the resurrection. Sí, es una canción muy famosa también. Sí, exacto. Y yo la escucho y la canto en la iglesia cuando voy a una iglesia evangélica. Está bonita. pero me doy el sentido. Esto es como afirmar un credo. Exacto. Y a veces vemos al otro y él lo hace un poco diferente, pero pues mírate a ti. Tú también haces
las cosas de manera similar. Y son argumentos muy, muy válidos porque lo mismo podemos decir acerca de los rezos, de las Ave Marías y todo eso. Y como estabas diciendo tú, nosotros hacemos prácticamente lo mismo. Pero creo yo que la diferencia principal viene desde cuál es tu intención. O sea, cómo estás haciendo tú, ya sea ese credo, ya sea esa alabanza, esa canción o esa oración. Sí, algo que sí te puedo decir de seguir una liturgia antigua así, es que muy fácilmente, y esto lo he captado asistiendo a estos servicios, muy fácilmente nomás haces los movimientos. Okay. Y tu mente está en otra parte y tu corazón no está en ello. Y yo entiendo esa crítica de los evangélicos. Muy fácilmente te puede... Pero también que hay del otro lado. El evangélico pues es un poco más espontáneo, más auténtico, pues porque la adoración tiene que salir de él. Uh-huh. Pero a la misma vez, nos puede hacer liturgia, puedes nomás estar cantando el canto. Sí, no pensarlo. En ambas ocasiones puedes tú perderte en lo que es la rutina. Entonces todo depende mucho del tipo de persona que eres y como estaba diciendo anteriormente, cuáles son las intenciones por las cuales estás realizando las acciones que sí, a lo mejor son rutina para la iglesia, pero si tú le pones ese conocimiento detrás y esa devoción y que tu corazón realmente esté en el lugar correcto y todo eso, hace la diferencia para Dios. Entonces ahí es donde tú puedes transformar lo que es tu manera de pensar y ahí es donde puedes alimentarte espiritualmente. Uh-huh, exacto. Entonces puedes usar esto, creo yo, como una herramienta para llegar hacia donde Dios quiere que estés, para llegar a ese punto espiritual donde realmente haga ese cambio en tu vida. Exacto. Entonces creo yo que para ambos ahí puede haber esa... Hay pro y contra para cualquier Sí. sistema eclesiástico que quieras hacer. Porque al fin del día, como estaba diciendo anteriormente, en el canon bíblico no hay un orden de servicio, no hay nada que te dice y así tiene que ir el servicio y de esta forma y este va a ser el que está encargado. Sí, por eso, como estaba diciendo al principio, encuentra esa religión o esa denominación que más esté apegada a tus creencias y donde te sientas más cómodo para poder desarrollarte como debes de ser. Sí, apegado a tus creencias conforme tú entiendes esas escrituras. Claro, obviamente. Sí. Porque eso sí es algo que también nos une, que al fin del día, por lo menos en teoría, las escrituras son la autoridad suprema. Exacto. Aún para el católico romano, porque a veces pensamos que no, pues ellos no valoran la Biblia. Muchas veces la valoran más que el cristiano mismo. Sí, la leen de manera un poco rara a veces. Mucha tipología, por ejemplo, te dicen la Virgen María es la nueva arca del pacto. Okay. Y hayan esas they find those allusions, esas conexiones y dicen, no, pero sí podemos tener imágenes. Por ejemplo, Moisés levantó la serpiente en el desierto, eso es una imagen. Sí. Se construyeron querubines sobre el arca de la alianza, eso es una imagen. También. Pero pues obviamente nosotros como protestantes tenemos esa preocupación. Sí, te entiendo. Y hasta te puedo entender, pues yo pido a los santos que ya están en el cielo que oren por nosotros. Uh-huh. Sí, está bien. Y al nivel teórico puedo entenderlo. Pero nosotros como protestantes tenemos la preocupación. Pero ¿qué pasa cuando esa idea pega a la tierra? Uh-huh. Cuando el avión toca tierra, a veces sí se puede ver esos abusos, se puede ver esa superstición. Y sí, Pablo y Pedro sanaban con su sombra, con el manto que dejaban. Sí. Y podemos hallar esos pretextos en la Biblia, pero también a veces es mezclado con mucha superstición. Sí, también. Y entonces, sí, ellos también ven a la Biblia, pero también tienen lo que ellos llaman la tradición sagrada, que nos interpreta la Biblia, pues. Y nosotros como protestantes decimos, te puedo entender cómo llegaste ahí, pero me preocupo dónde lleva esas ideas, dónde lleva la práctica. Porque a nivel teórico en el catecismo,
el católico no está adorando a las imágenes, no está adorando a la Virgen María. No le está ofreciendo, para usar el término técnico, no le está ofreciendo latria a la Virgen María. Le está entregando dulia o honor a los santos y hiperdulia, hyper honor a la Virgen María. Y dices, bueno, está bien, puedo ver la distinción. En la teoría, pero ¿qué pasa en la práctica? En la práctica. Y ahí nos preocupamos un poco y podemos hacerlo mejor con paciencia, con humildad, en amistad, en amor cristiano, decirnos a nuestra hermandad católica, entiendo cómo llegas ahí, pero discúlpame si yo no estoy ahí, si yo no puedo ir contigo, me preocupan ciertas cosas y hay que entendernos ahí. Según yo tengo entendido, la Biblia católica es un poco diferente a la que nosotros tenemos, ¿no? Tiene 7 libros extra en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es el mismo. Ok. Y sí hay unas pocas diferencias. Por ejemplo, hay citas en el libro de Tobit que se usan para justificar, por ejemplo, la intercesión de los santos, por ejemplo. Ok. Pero por la mayoría, mucho de lo que vemos como excesos de la Iglesia Católica no exactamente es que vienen de esos libros tampoco. Porque para ellos la tradición se desarrolla y el testimonio de todas las generaciones y la tradición que se desarrolla también es autoridad para ellos. Ok. Pero ellos tienen esa distinción entre la Biblia canon y lo que ellos agregaron, que es Tobías, Macabeo. ¿No? Se identifican como los deuterocanónicos. Okay. Sí son parte de la Biblia para ellos. Ok. Y otras partes de la Iglesia Universal reconocen valor en esos libros. Vas a sacar mucho más de leer el libro de los Macabeos que vas a sacar leyendo... No sé qué es popular hoy en día. I don't know. Everybody picks on 50 Shades of Grey. Harry Potter, puedes decir. O viendo una serie en Netflix, quizás le vas a sacar mucho más provecho a eso. ¿Recomendarías tú a los cristianos darle una pasada a esos libros católicos? Sí, ¿por qué no? O sea, aportan un poco más a lo que es la Biblia en sí, como nosotros la conocemos. ¿En qué forma? En que, por ejemplo, de que no se contradice, para empezar. No sé si sería todo ese camino, pero por la mayoría, pues, yo diría, hay seguimiento, pues. Porque varios de esos libros, por ejemplo, los Macabeos, its setting, su tiempo y lugar es entre lo que llamamos nosotros los 400 años de silencio. Entonces puede llenar un poco de la historia. Entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Entre el Antiguo y pues aprendes por qué se celebra el Hanukkah, que Jesús mismo celebraba. Oh, ok. Entonces sí le puede agregar un poco más de sazón a lo que es el cristianismo. Sí vas a aprender algo de ellos. Okay. Obviamente, primero, antes que nada, lean la Biblia, porque tampoco no vayas a decir de que no he leído los evangelios y me voy a empezar a leer Macabeos, pues tampoco. No, exacto. O Judith y Tobit. Entonces, no sé dónde lo quieres llevar, pero sí hay otro punto que quiero tocar. Tú dale. Tenemos que unos 10 minutos. Lo podemos hacer parte 2. Yo creo que ya que estamos aquí, yo creo que también se podría tocar la importancia de la historia de la iglesia. Muy buena. Eso es un episodio, un capítulo de este podcast en sí mismo. Solo, pero algo que uno ve cuando tiene comunicación con estas diferentes denominaciones y yo que he estado visitando una iglesia anglicana y se le da importancia, no suprema autoridad, pero se le da importancia y un poco de autoridad a la historia de la iglesia. Que es una de las más grandes ventajas que tiene la Iglesia Católica sobre el cristianismo. Sobre el protestante evangélico. Evangélico, porque aún, por ejemplo, el luterano, el anglicano, quizás hasta el metodista,
te diga, no, hay importancia a la historia de la iglesia. El anglicano, por ejemplo, te dice, no, nosotros también creemos en la sucesión apostólica. Y las tradiciones extra que tenemos, que no están en la Biblia, vienen de la tradición de la iglesia de muchos siglos. Ajá, la iglesia primitiva, de que hay alguna razón por la cual estamos practicando esto. Ajá, y aún más allá de la iglesia primitiva, porque algo que estas otras tradiciones te dicen a ti como evangélico es, hey, la iglesia no desapareció en el año 100 cuando se murieron todos los apóstoles. Sí, solo para reaparecer en el año 1950. Ah, que fue el protestantismo. Sí, hay muchas eras y etapas. Es interesante leer los padres de la iglesia, los teólogos de los primeros siglos, y no estaban correctos en todo, y estaban en desacuerdo uno en otro en varios asuntos, pero es interesante ver esos pasajes difíciles que ves en la Biblia. ¿Qué hago con esos? Hay toda una historia de 2000 años de los cristianos también luchando con esos textos. Sí, es que... No tienes que reinventar la rueda. Ajá, como el cristianismo que nosotros estamos practicando hoy en día es simplemente una evolución que comenzó hace más de 2000 años, que nosotros conocemos de dónde viene, pero no exactamente del por qué se hacen las cosas de tal manera de cómo se hace. Pero sí, como... Sí, esto del cristianismo es algo de que tampoco no es... Lo que es el protestantismo es también algo relativamente reciente, ¿no? Sí, en los últimos 500 años, más o menos. Y estábamos reaccionando a abusos legítimos en la iglesia romana. Yeah. Exacto. Y, por ejemplo, Lutero no se quería dividir de la iglesia romana. Oh, no sé qué, lo corrieron, lo excomulgaron. Y dijo, y al principio él estaba tan optimista, he was so optimistic, tenía mucha esperanza que su reforma, y eso es lo que quería que fuera, una reforma de la iglesia que ya existía, que ya estaba. Pero lo excomulgaron, no lo escucharon. Y dijo, bueno, pues vamos a tener que formar una iglesia. Sí, se hizo otra rama. Y por ejemplo, los luteranos se consideran la verdadera iglesia católica, no corrompida. Y Lutero, aún Lutero, por todo su fervor en contra del papado y de la iglesia institucional en Roma, él y Calvino estaban de acuerdo que Roma es una iglesia verdadera. Sí. Hay verdaderos cristianos entre ellos. Le han agregado mucho peso, muchos excesos, que a veces es como que a veces se pierde el sentido del evangelio en todas las cosas extra. Pero es una iglesia verdadera. Es que hay valor en la historia. Hay mucho valor en la historia, porque esto también al mismo tiempo evita que cometas los mismos errores. Por eso es tan importante. Sí, por eso es tan importante. Gracias que me lo apuntaste. Se me olvidó. Hay mucha importancia en estudiar la historia de la iglesia, porque cada herejía que ves que se levanta... Exacto. Ya salió hace 1800 años, estaba en los años 200, estaba en el siglo IV, estaba en los años 1000, y la iglesia ya ha lidiado con ellos en su historia. Y en vez de reinventar la rueda, ¿cómo refutamos a esta nueva herejía? Ya pasó hace... Exactamente. Es como estar revisitando problemas que ya han sido solucionados antes. Y eso es parte de la importancia de la historia de la iglesia. No porque es infalible, no porque nos da dogmas extra bíblicos que tenemos que aceptar, pero sino porque es como tener un abuelo que ha vivido una vida larga, veterano, muy sabio. Definitivamente. Y no sí, hay mucho que puedes aprender de él. No vas a tomar cada palabra que dice como el evangelio puro, verdadero y es infalible él. Tómalo como consejo. Tómalo como consejo. Y hay que mirar qué es lo que se han dicho los antepasados. Exacto. Y eso es una ventaja que las tradiciones más litúrgicas tienen sobre el evangélico.
pero no tiene que ser así. Es algo que en diálogo con ellos podemos aprender también. Exacto. Por eso y regresando otra vez al tema de este episodio, por eso es muy, muy saludable el poder tener esas relaciones con otras religiones, e incluso con nuestras propias religiones, que tenemos un poco más en común, pero definitivamente hay muchas cosas que podemos aprender de todas esas cosas. Por eso yo he sabido de como predicadores o maestros que dicen, hey, no vayan a otras iglesias, o no visiten, o no traten de indagar en otras religiones porque los van a confundir o cosas así. Pero creo yo que es algo que te va a ayudar mucho en tu fe, te va a ayudar a crecer, a desenvolverte, a reafirmar tu fe, y el saber de que, hey, estoy creyendo en esto porque ya vi las alternativas y esta es la que más, hace la sentido que más me gusta. a mí. Ajá, exacto. Entonces hay mucho sentido y mucho valor en el simplemente explorar las demás religiones. No tiene nada de malo el asistir a otra iglesia por algún periodo de tiempo y regresar a tu iglesia donde estás normalmente, o empezar a leer otros libros como C.S. Lewis, católicos, cosas así, porque todo esto al final del día te va a ayudar. Y te va a ayudar a hacer esas relaciones con otras personas que probablemente no saben nada sobre el cristianismo, y tú ya puedes hacer como ese puente entre tú y esa persona. Sí, exacto. Y te da, como le he apuntado al principio de esta conversación, te da una idea cuáles son las doctrinas que no se pueden negociar, y cuáles dices, aquí hay cupo para desacuerdo. Exacto. Hay flexibilidad. Hay flexibilidad, y hasta te puede ayudar en el evangelismo. No le pones cargas al nuevo convertido, que dices, pues aquí hay flexibilidad. No hay que echar cargas innecesarias. Sí, y recordar también, o sea, como creyentes, nosotros tenemos hermanos que probablemente no asistan a la misma iglesia o que no sean de la misma religión, pero nosotros estamos al final del día buscando lo mismo, de que es una comunidad, o ya sea cristiana o pues, digamos religiosa, que hasta cierto punto ayuda a la comunidad en sí para que sea un poco mejor. Ya que si esta persona es católica o mormona o todo eso, hay puntos en comunes en el cual podemos estar de acuerdo, y por eso es tan importante el conocer de esas religiones, y no solamente de otras religiones, sino de las denominaciones que aún más en común tenemos, y también tiene que haber esa hermandad entre nosotros para poder llegar a ese punto donde tengamos esa buena relación. Porque hay muchas personas que piensan que los católicos y los cristianos estamos peleados y que no sé qué, lo cual es una mala imagen para la religión. Sí. Y fíjate que hay buenas noticias. A ver. Yo cuando me estaba creciendo, entre los cristianos en Latinoamérica, había un odio fervoroso entre los católicos romanos y los pentecostales, por ejemplo. Ajá. O más amplio, los evangélicos. Hoy en día eso se está cambiando un poco. Sí, es lo que he estado viendo ya. Eso se está cambiando un poco. Hay un youtuber católico romano que me gusta ver. No porque me voy a ser católico, ni... pues como dicen, comes la carne, tiras los huesos. Exacto. Y algo que él dijo en una ocasión, Matt Fradd, con Pints with Aquinas. Saludos. Well, actually, he's Australian. Oh, quién sabe, a lo mejor puede estar No, pero una de las cosas que él dijo en una ocasión, que él dice que otros católicos romanos le vienen y le dicen, hey, ¿por qué te llevas tanto con los protestantes? ¿Por qué los invitas a entrevistarlos? ¿Por qué siempre estás diciendo mis hermanos protestantes? Como que se ofenden. Les amo. Son mis hermanos. Y se ofenden. Y él les dice, cuando hay un loco armado a la puerta, los hermanos peleados hacen las paces. Buena frase. Muy buena frase. y si sentimos que el mundo nos ha viniendo en contra, que nos ha querido tratar de limitar, que desprecia el evangelio, ¿por qué no unirnos en lo que podemos? Y obrar juntos en lo que es el reino de Dios. Sí, hay cosas que aprender entre nosotros mismos que pueden ser aplicadas. Sí, nunca vamos a estar unidos en todo 100%, pero en lo que podamos
hay que cumplir la oración que hizo Jesús. Que ellos, Padre, que ellos sean uno como nosotros somos uno. Uh-huh. Y hay que tratar de vivir eso. Bueno, me parece un gran momento para terminar el podcast. De verdad, yo creo que fue de edificación para los que nos están oyendo. Si para mí lo fue, yo la verdad que sí aprendí. Y cuando quieras regresar aquí, las puertas están abiertas. Siempre tienes temas. El día de hoy tocó porque eso es lo que estabas estudiando. Uh-huh. Porque sí, según tengo entendido yo, o sea, tú, si una semana estás estudiando una cosa, la próxima ya es otra completamente diferente. A veces sí. Normalmente trato ciertos meses voy a estudiar eso. O por meses. No, en bloques de meses, pero aún en esa etapa, esta semana, puedo meter otros temas también. Definitivamente hay mucho que aprender de muchas partes y eso es algo que tú me has enseñado. Y, o sea, nunca vas a llegar a un punto donde digas, por fin, ya lo sé todo. Siempre hay cosas nuevas que te van a interesar y los animo a ustedes que si tienen algún tipo de interés o curiosidad acerca de otras religiones, te va a ayudar. Al final del día, ya sea, o sea, que sientas tú que es una pérdida de tiempo, en algún momento de tu vida te va a ayudar. Sí, yo creo, el único, the only caveat I would put, el único pero que le pusiera es que que estés firmes ya en tu fe. Ándale. En tu formación teológica, esto va a ser parte de ello. Va a ser parte de tu formación teológica hacer esta exploración. Si eres un nuevo convertido, se te va a venir todo encima y vas a quedar confundido. Ay, hay tanto y cómo lo voy a poder averiguar todo. Pero pues parte de tu formación teológica, parte de la madurez cristiana es ver lo que puedes aprender de los cristianos en otras tradiciones eclesiásticas y ver dónde están las diferencias y aprender a amarnos, aún a pesar de ellas. Cabe recalcar lo que dije anteriormente, de que termina de leer tu Biblia primero, los evangelios mínimo, para empezar a indagar sobre otras religiones, otros libros religiosos y cosas así, que ya tengas tu fe más o menos fundamentada, de que ya que digas tú de que es que no te va a mover cada viento. Exacto. Entonces, pero si estás ahí, esto te puede ser de gran beneficio. Exacto. Bueno, si quieres, Beto, hacemos una parte 2 acerca de la historia de la iglesia. Depende de ti, bro. O sea, tú dime, yo tengo toda la noche. We'll do it. Pero bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Ya veremos si hay parte 2 en un futuro. Pero esperemos que les haya sido de bendición y aquí los vamos a estar viendo el próximo episodio. Bendiciones. Aleluya.